El tema de este video es desarrollo y maduración del linfocito B. Entonces, primero recordar que las células sanguíneas van a tener su origen en la médula ósea. En particular, en el caso de la línea de los linfocitos, estos de igual manera van a tener su origen en la médula ósea, pero vamos a tener linfocitos T que si bien tienen su origen en la médula ósea, van a tener su maduración en el timo. Pero por la parte de los linfocitos B, estos van a tener su origen, desarrollo y maduración en su mayor parte en la médula ósea, como vamos a ver a lo largo de este video. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que determina a qué tipo de célula, a qué lineaje de célula sanguínea va a desarrollarse o va a diferenciarse la célula madre? Primero recordemos que las células madre hematopoyéticas van a dar lugar tanto a la línea linfoide como a la línea mieloide y a la línea de los glóbulos rojos. Bien, entonces esto va a depender de las señales, de las interacciones que va a tener estas células hematopoyéticas, estas células madre, con las células del estroma, entre las cuales se encuentran fibroblastos, se encuentran también adipocitos y otros tipos de células. La célula madre hematopoyética va posteriormente a diferenciarse en la célula pluripotencial, una célula que ya no puede eh, perpetuar, por así decirlo, a las células madre, sino que ya está destinada a dar origen a las células de una línea sanguínea específica. Entonces, esta célula progenitora o esta célula pluripotente más bien va a dar lugar a la célula progenitora linfoide. Y esto se va a dar gracias a las interacciones que va a tener precisamente con las células estromales presentes en la médula ósea. Y esta célula progenitora linfoide necesita de algunas señales para poder diferenciarse hacia o seguir la línea de los linfocitos T o la línea de los linfocitos B o también la línea de los natural killer. Pero ¿qué es lo que determina que esta célula progenitora linfoide se diferencia hacia la línea de los linfocitos B? Primero, esta célula progenitora linfoide va a expresar un receptor en su membrana, que es el receptor FLT3. Y las células estromales van a producir diferentes moléculas, diferentes citocinas, diferentes proteínas solubles y también proteínas de membrana con las cuales va a interactuar la célula progenitora linfoide. Entre ellas se encuentra el ligando de FLT3. Cuando interactúa este ligando con su receptor en la célula progenitora linfoide, esto va a dar lugar a una señalización intracelular, una cascada de señalización que va a terminar con la expresión de dos factores de transcripción importantes en la línea de los linfocitos B, que corresponde al PU.1 y al c-KIT. De estos del que quiero que aprendan es el c-KIT. Entonces, estos ambos factores de transcripción van a de nuevo translocarse hacia el núcleo para expresar o para inducir la expresión de una proteína en particular, que es el receptor de la interleucina 7. Entonces, este receptor de interleucina 7 va a ser expresado en la membrana celular de esta célula progenitora linfoide y se va a unir a otra citosina importante secretada por las células estromales de la médula ósea. Esta corresponde a interleucina 7 principalmente. Esta es otra molécula que necesito que se aprendan, porque la interleucina 7 va a hacer que, como tal, esta célula progenitora linfoide ya se diferencie hacia la línea de las células B. Pero otras moléculas que van a contribuir a este proceso son SCF y una quimiosina conocida como CXCL12. CSF e interleucina 7 van a participar en la parte de la diferenciación hacia el linaje
B. Pero en el caso del CXCL12 va a ser importante para mantener a estas células en desarrollo dentro de la médula ósea. Recordemos que las quimiosinas generan atracción de los leucocitos. Y en este caso, esta quimiosina va a generar que la célula sea afín a la zona en la cual se encuentran estas células estromales que están produciendo la quimiosina. Entonces, una vez que ha actuado interleucina 7, se ha unido al receptor de interleucina 7, inicia una cascada de señalización intracelular que terminan con la expresión de un factor de transcripción conocido como el E2A. Cuando la célula expresa E2A, va a ser conocida ya como el prolinfocito B, que en primer lugar va a ser prolinfocito B eh, temprano, después va a ser prolinfocito B tardío, después prelinfocito B grande, después prelinfocito B pequeño y va a terminar con el linfocito B inmaduro. Pero bueno, primero estamos con el prolinfocito B, en este caso va a ser el temprano. Entonces, una vez que se expresa E2A, este factor de transcripción va a inducir la expresión de EBF, otro factor de transcripción. Entonces, sí, a lo largo de este proceso van a expresarse y dejar de expresarse varios factores de transcripción. ¿Cuál es la importancia de E2A y EBF? Estos van a inducir la expresión de más proteínas, entre las cuales se encuentra PAX5, que es otro factor de transcripción específico de la línea B de las células B, pero también un marcador de la línea B temprano, que es el CD19, el IG alfa, que va a ser importante más adelante, y dos proteínas fundamentales, que son RAG1 y RAG2. RAG1 y RAG2 van a formar parte de lo que es la recombinasa VDJ, que como su nombre le indica, va a generar o va a participar en la recombinación de los segmentos VDJ de los genes que codifican para las cadenas tanto pesadas como ligeras del receptor de inmunoglobulina o el receptor del linfocito B. Entonces eso, RAG1, RAG2 forman la recombinasa VDJ. ¿Cuál es la función de esta recombinasa? Básicamente va a participar inicialmente, en el caso del prolinfocito B temprano, en el reordenamiento de J. Recordemos que este reordenamiento de los segmentos V de J, en el caso de la cadena pesada, y de VJ, en el caso de la cadena ligera, van a ser importantes para la variabilidad del receptor del linfocito B. Recordemos que vamos a estar produciendo anticuerpos diferentes a lo largo de toda la vida. Y esto se da gracias precisamente a este proceso de reordenamiento genético, esta recombinación que va a hacer que constantemente se estén produciendo nuevos receptores del linfocito B con diferentes especificidades para diferentes patógenos. Y esto se va a dar gracias a este reordenamiento. ¿Ya? Entonces, en el caso del prolinfocito B temprano, se va a reordenar primero los segmentos D y J de la cadena pesada. En el prolinfocito B, recuerden, lo que primero va a ordenarse o reordenarse es el gen de la cadena pesada. Ya entonces esta recombinasa va a juntar dos segmentos, en este caso el D1 y el J2, pero puede ser cualquier combinación realmente. De ahí es de donde parte la variabilidad. Y entonces ya tenemos reordenada estos segmentos DJ. Lo siguiente es reordenar V con DJ. Y algo que es importante mencionar es que en el caso del prolinfocito B temprano que está reordenando la cadena pesada, en específico los segmentos DJ, esto se va a producir en ambos alelos, en ambos cromosomas. Bien, lo siguiente es que una vez que ya se ha producido este reordenamiento de D y J,
ya la célula se va a conocer como el prolinfocito B tardío. Y en este caso va a generarse el reordenamiento de V con DJ, de los segmentos V con los DJ. De igual manera, aquí va a participar la recombinasa a lo largo de todo este proceso. Pero algo a mencionar es que aquí va a producirse solo en un cromosoma. Bien, se produce solo en un cromosoma, el reordenamiento VDJ. Entonces, actúa la recombinasa, se que genera el reordenamiento, la recombinación de estos segmentos V3, D1 y J2, pero recuerden, puede ser cualquier segmento. En específico recuerden, la cadena pesada inicialmente va a ser de tipo, por así decirlo, IgM, con estos segmentos C-mu. Una enzima adicional que va a participar en todo este proceso, que va a ser sumamente importante para generar esta diversidad de receptores del linfocito B, esta variabilidad, es la transferasa desoxinucleotidilo terminal o TDT, ya cuya función va a ser la de introducir nucleótidos en las uniones de estos segmentos VD y DJ. Entonces va a introducir nucleótidos de manera aleatoria en cualquiera de estos segmentos para de esta manera generar diversidad del receptor, que haya más posibilidades de combatir de diferentes microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez se ha producido este reordenamiento VDJ de la cadena pesada? Entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es que de alguna manera la célula determine que este receptor, de que esta inmunoglobulina va a ser funcional. ¿Y cómo va a llegar a determinar que esto es así? A través de la expresión de dos proteínas adicionales. Vamos a ver en qué consiste este, por decir, este checkpoint en el prolinfocito B tardío. Entonces se expresa ya las cadenas pesadas en la superficie, ambas cadenas pesadas. Pero se preguntarán, ¿y qué pasa con las cadenas ligeras? Sin las cadenas ligeras el receptor no va a ser funcional. Claro, entonces en ese sentido, la célula B, en el prolinfocito B tardío, va a expresar el B pre-B y el lambda 5 que van a, por así decirlo, simular la función que tiene la cadena ligera. Van a tener una estructura similar que se va a unir en una configuración similar a la cadena pesada para crear un pseudo receptor del linfocito B, que se va a conocer como el pre-BCR, el pre-receptor del linfocito B. Para esto va a ser importante esta molécula, estos correceptores Ig-alfa e Ig-beta, que son inducidos al inicio de la diferenciación a la línea B. Pero adicionalmente, una proteína que va a ser fundamental en esta señalización ya en esta señalización intracelular mediada por este receptor pre-linfocito, este pre-receptor del linfocito B, es la BTK. La BTK es la quinasa o la tirosin quinasa de Bruton. ¿Por qué digo que es tan importante esta tirosin quinasa de Bruton? Puesto que eh, al ser importante en esta parte de la señalización, de esto va a depender que la célula continúe con su recombinación, continúe con su diferenciación hacia el linfocito B inmaduro y después del maduro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen mutación en el gen que codifica para la tirosinquinasa de Bruton? Esto va a dar lugar a una A-gamma globulinemia, A de que no hay, una A-gamma globulinemia ligada al X. Bien, entonces va a afectar más a pacientes masculinos. Eso quiere decir que el gen que codifica para la tirosinquinasa va a estar codificado en el cromosoma X. Bien, al no tener este gen de la tirosinquinasa o al estar mutado, esta quinasa de Bruton, el paciente no va a poder continuar con la diferenciación de la línea B, entonces no va a producir anticuerpos. ¿Ya? Y por eso se conoce como A-gamma globulinemia ligada al X. Entonces, en este caso es un paciente funcional, se produce la diferenciación, se produce la señalización a través de esta quinasa de Bruton y entonces esto va a
generar que se activen diferentes factores de transcripción que van a conducir a dos cosas. En primer lugar, a inhibir la expresión de RAG1 y RAG2 y por otro lado, a inducir aún más el receptor de interleucina 7, que recordemos es importante para la línea B. Pero ¿por qué necesita disminuir la expresión de RAG1 y RAG2? Puesto que en este caso ya se ha producido la cadena pesada de manera efectiva. Entonces ya no requerimos generar más reordenamiento genético. Ya la cadena pesada es perfecta, entonces no se necesita continuar con el reordenamiento genético, porque de esta manera se pueden producir otras cadenas pesadas que pueden incluso ser no funcionales. Esto es lo que se conoce como exclusión alélica. ¿Por qué? Porque si ya funcionó con el alelo de un cromosoma para producir una cadena pesada, entonces ya no se requiere continuar en el otro cromosoma por si el primer cromosoma no funcionó. Al ya haber funcionado, entonces ya no se requiere reordenar más genes. Bien, entonces, esta célula va a expresar más receptor de interleucina 7, lo cual va a, además de la exclusión alélica, generar mayor proliferación. Y entonces este prolinfocito B tardío va a proliferar y va a conocerse esta célula que ha proliferado como el prelinfocito B grande. ¿Y qué es lo que sucede cuando el receptor no es funcional? Cuando el reordenamiento ha sido fallido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no se produce esta señalización intracelular que olvidé mencionar, es una señalización de sobrevida que le permite a la célula sobrevivir. Entonces, con esto en mente, si es que no se ha producido una señalización de sobrevida adecuada, mediado por este receptor del prelinfocito B, entonces la célula no sobrevive y entra en apoptosis. Bien, entonces continuemos con la parte del prelinfocito B grande. ¿Cuál va a ser la función del prelinfocito B grande? Pues básicamente proliferar y producir los prelinfocitos B pequeños, en los cuales ya va a volver a expresarse TDT y RAG1 y RAG2 para formar a la recombinasa VDJ. Porque aquí ya necesitamos, en el prelinfocito B pequeño, continuar con el reordenamiento, pero en este caso ya no de la cadena pesada, sino de la cadena ligera. Entonces, el mismo proceso, va a haber un reordenamiento, una recombinación entre los segmentos V y los segmentos J para generar un solo segmento funcional, que en este caso es B2J2. Va a actuar de igual manera el TDT para introducir nucleótidos que generan mayor diversidad. Y aquí recordemos una cosa. Y es que en el caso de la cadena pesada van a haber solo dos alelos para un gen, que es el gen de la cadena pesada. Pero en el caso de la cadena ligera, recordemos que tenemos dos tipos de cadena ligera, que es la capa y la lambda. La que predomina en el ser humano es la cadena capa. Ya entonces primero va a producirse este reordenamiento en un alelo de de un gen que codifique para la cadena ligera de tipo kappa. Entonces, ¿cómo va a lucir esto? Vamos a ver. Tenemos dos cromosomas, ¿ya? Y en estos dos cromosomas vamos a tener un alelo para la cadena kappa y otro alelo para la cadena kappa. Pero adicionalmente vamos a tener un alelo para la cadena lambda y otro alelo para la cadena lambda. Entonces vamos a tener cuatro alelos que van a codificar para estas cadenas ligeras. Esto va a producirse de manera secuencial. Primero vamos a ir con un alelo. Si no funciona, va al siguiente alelo. Si no funciona, va al siguiente alelo. Y si no funciona, va al siguiente alelo. Hasta que uno permita codificar una cadena ligera que sea funcional, que pueda formar el receptor del linfocito B. Bien, entonces se ha producido una cadena ligera de manera adecuada con el primer alelo.
Y entonces esto genera un receptor del linfocito B, como tal, este ya no es un pre-BCR, sino que ya es un receptor del linfocito B que induce una señal intracelular y esto va a generar lo que se conoce como exclusión isotípica. Antes mencioné la exclusión alélica, en la cual deja de expresarse este RAG1 y RAG2 para que no continúe el reordenamiento en el otro cromosoma que tiene el otro alelo de la cadena pesada. En este caso va a ser un proceso similar, pero en este caso ya no se va a continuar con el reordenamiento de de los otros alelos que codifican para la cadena ligera, kappa y lambda. Ya, pero aquí hay una particularidad que es importante mencionarla. Es que si bien ya se va a producir solo una cadena ligera, en este caso de tipo kappa, y aquí una vez que se ha producido este receptor, ya vamos a conocerlo como el linfocito B inmaduro, el cual ya cuenta con su receptor de linfocito B. Pero aquí la célula todavía va a estar en la médula ósea. Y hay algo sumamente importante que tenemos que tener en mente, y es todo esto que corresponde a la tolerancia, tanto central como periférica. ¿Qué es todo esto de la tolerancia? Debido a la gran diversidad de receptores del linfocito B que se generan, literalmente millones o incluso mucho más, esto puede hacer que alguno de ellos no solo sea afín a los antígenos de un patógeno, sino que también sean reactivos hacia antígenos propios, autoantígenos. Entonces aquí va a entrar en juego todo esto de la tolerancia central y periférica, que va a hacer que la célula B, que sea reactiva hacia nuestros propios antígenos, muera o sea reactiva. Ya lo voy a explicar en estas diapositivas. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de una célula estromal de la médula ósea que va a estar expresando unos antígenos propios hacia los cuales este linfocito B inmaduro va a ser afín, ya va a ser, se va a unir. Y aquí vamos a tener una diferenciación entre lo que es una unión fuerte y una unión débil y la ausencia de la unión. Entonces, en este proceso de tolerancia central hay algo importante que corresponde a la edición del receptor, un proceso que va a permitir que inicialmente la célula no muera, la célula no sea inducida a apoptosis por otras células de la médula ósea, sino que continúe con el reordenamiento genético. Pero vamos a ver, antes mencioné que ya se producía esta exclusión isotípica. Bien, pero si bien ya no puede continuarse con el reordenamiento de los otros alelos, digamos, del alelo kappa 2, del lambda 1 o del lambda 2, pero sí que puede continuarse con el reordenamiento del alelo kappa 1, del que inicialmente produjo el funcional, la cadena ligera funcional. Y esto se debe a que, digamos, tenemos varios segmentos V y varios segmentos J que pueden ser recombinados. Entonces, si inicialmente con B3 y J1 no funcionó, pues después va a ir con B2 y J2, después con B1 y J4 y así sucesivamente hasta que o bien se agote estos segmentos o bien se produzca un receptor del linfocito B que no sea afín o que no reaccione, que no sea reactivo con un autoantígeno. Bien, entonces eso. Pero después de que se produce este nuevo reordenamiento, esta edición del receptor, hay dos escenarios. Que bien, se agote los segmentos y entonces ya la célula produzca solo receptores afines a autoantígenos y esto va a inducir la apoptosis de la célula. Pero si este no es el caso, entonces la célula va a sobrevivir y va a continuar con su maduración. Lo siguiente es la anergia. Y en la anergia, esto va a darse cuando no hay una unión tan fuerte entre el receptor del linfocito B con el autoantígeno. Cuando no hay esta señal, esta unión fuerte, lo siguiente es que
a través de alguna vía intracelular, esto va a conducir a una disminución en la expresión de las proteínas asociadas con la señalización del receptor del linfocito B. Esto va a condicionar que al unirse a su autoantígeno, el receptor del linfocito B no pueda inducir la señal, la cascada intracelular que conduce a su activación. Entonces aquí la célula ya no va a poder ser activa nunca más y eventualmente va a morir. Y lo siguiente va a ser la ignorancia inmunitaria. Y es que cuando todos estos procesos que acabo de mencionar fallaron y la célula logra salir de la médula ósea con el receptor del linfocito B afín a un autoantígeno, puede darse el caso de que este autoantígeno no esté disponible en grandes concentraciones en la circulación y entonces puede que esa célula jamás se active. Pero ¿qué es lo que pasa si se activa esa célula? Si llega a haber en algún momento una gran disponibilidad del antígeno, del autoantígeno, pues puede darse el caso de una enfermedad autoinmune. Pero antes de que eso llegue, antes de que eso ocurra, va a eh, producirse lo que es la tolerancia periférica. Va a ser importante la tolerancia periférica, que va a, de igual manera, seleccionar a células que no reaccionen con nuestros antígenos y a células que, que sí lo hagan, pues van a ser inducidas a apoptosis, como voy a explicar. Pero bueno, en todo caso, sea la célula con esta ignorancia inmunitaria, que sea reactiva hacia hacia nuestros autoantígenos, o bien una célula que sea de lo más normal, que no reaccione con nuestros antígenos, en ambos casos van a alcanzar la circulación. Y esto a través de unas quimiosinas que se conocen como S1P, que se va a unir a un receptor de la célula B inmadura, que es el S1PR. Entonces ingresa a la circulación y ahí no se salva la célula que es reactiva a autoantígenos, porque va a estar sujeta a la tolerancia periférica, en la cual básicamente es lo mismo que les mencioné antes para la tolerancia central, pero ya no va a darse en este caso en la edición del receptor. Eso es exclusivo de la tolerancia central. Aquí o bien la célula muere por apoptosis o termina anérgica o va a continuar en la ignorancia inmunitaria y puede que algún momento se una a un autoantígeno y dé lugar a una enfermedad autoinmune o bien que nunca lo haga. Ahora, la célula B en circulación puede no sobrevivir eh, por mucho tiempo. La célula B inmadura necesita llegar a un tejido linfoide, ya bien a la pulpa blanca en el vaso o bien a los folículos linfoides. Y en específico, perdón, a los ganglios linfáticos. Y en específico debe llegar a los folículos linfoides. Y en estos folículos linfoides van a haber unas células que se conocen como las células dendríticas foliculares que van a estar produciendo una quimiosina específica para el linfocito B inmaduro, que es la CXCL13, que se va a unir al receptor del linfocito B CXCR5. Entonces, la célula B llega hacia el folículo linfoide y se va a encontrar con esas células dendríticas foliculares que van a ser importantes para su maduración. Entonces ingresa al folículo y esta célula B inmadura va a eh, estar sujeta a más moléculas, a más señalización y en específico va a haber una molécula importante producida por las células dendríticas foliculares, que es el BAF, el factor activador del linfocito B. Esta molécula BAF va ya a, de una vez por todas, a generar la maduración del linfocito B. Va a inducir una vía intracelular, una señalización intracelular que va a conducir a la producción del linfocito B maduro. ¿Y en qué se diferencia el linfocito B inmaduro del linfocito B maduro? Como les mencioné antes, la cadena pesada que se produce inicialmente durante el proceso de maduración, el de desarrollo del linfocito B, es de tipo IgM, ya con sus segmentos C, μ. Pero en el caso del linfocito B maduro,
va a disminuirse la expresión del receptor IgM y va a aumentarse el tipo IgD. Entonces el receptor del linfocito B predominante en estos casos, en el linfocito B maduro, va a ser el IgD. Aún así va a seguir expresando IgM. Y otro marcador de madurez, en el caso del linfocito B, va a ser el clúster de diferenciación CD21. Y con eso hemos llegado a la maduración del linfocito B. Este va a estar listo para unirse a su antígeno y llevar a cabo la respuesta de inmunidad adaptativa.